El tema que nos tocaba ver ahora, interrumpan cuando quieran preguntar algo, ¿no? Es el de redes neuronales. Es sencillo porque ustedes ya lo vieron en otra materia, pero el tema es que acá tienen que ver cómo van a aplicar cuándo tienen que aplicar un perceptrón o cuándo tienen que aplicar un multiperceptrón con una neurona o con muchas neuronas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que discernir, digamos, cuándo van a cuándo les conviene aplicar en cada caso. Eh, y eso es lo que ustedes van a tener que después hacer en la práctica. Fíjense acá, la definición de redes neuronales dice que las redes neuronales artificiales o sistemas conexionistas son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Imagínense que acá nosotros con una simple red neuronal, con una sola, podemos diferenciar entre dos tipos de valores. Imagínense que podrían tener millones de redes neuronales. Entonces, este, por eso es que es tan importante el tema de clúster, porque los clústeres lo que les ayuda es a que puedan trabajar con varios equipos y hacer como que cada uno de esos equipos sea una neurona. Entonces, esto es lo que vamos, la teoría, digamos, que nosotros aplicamos y que lo van a resolver con los ejercicios que van a ver mañana. Bueno, dice, ¿por qué? Fíjense, ustedes tienen entrada y tienen a la vez la salida, digamos. Por ejemplo, ¿cuáles son las entradas que recibe el cerebro de ustedes? ¿Recibe alguna entrada o no? Serían como los datos, profe. Pero, para nosotros vamos a trabajar como datos. Pero ustedes, ¿a través de qué perciben las cosas del mundo? ¿Ya viste De el tacto? los Bueno, sentidos. En los sentidos. a través de los sentidos. Entonces, esos sentidos son lo que acá nosotros decodificamos, que sería la entrada. Imagínense ustedes una imagen, por ejemplo. Nosotros, ¿cómo lo vemos una imagen? Como una cantidad de puntos o de píxeles. Pero la computadora no puede distinguir eso. Por eso es que se aplica mucho a las redes convolucionales en este caso, porque una imagen la transforma en una matriz. Y ustedes vieron que trabajar con una matriz es mucho más fácil que en sí trabajar con una imagen. Porque ustedes desde la materia de primer año, cuando ven Python, se aprenden a trabajar con matrices. ¿No? Entonces, esa es la decodificación, digamos, que hace el cerebro y es la decodificación que van a tener que hacer ustedes. Y la salida, ¿cuál es la salida que obtienen? ¿Tienen alguna salida o no? ¿Para qué utilizan el cerebro humano? Para, o sea, para tener un conocimiento sobre algo. Puede ser para adquirir conocimiento, pero en realidad fíjate que cuando vos adquirís conocimiento, lo que te dice el conocimiento es que es la relación que hay entre neuronas, digamos, cuando vos le vas dando peso a las neuronas. Pero a lo que yo voy es, ¿para qué le sirve a ustedes, digamos, cuál es la salida que le genera acá el cerebro? Estas Y rayitas que ven acá, ¿qué son? pensamientos, información. No, en realidad son decisiones, todas las decisiones que ustedes hacen, digamos. Que ustedes estén sentados acá al frente de su computadora escuchándome son decisiones, digamos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos una serie de entradas que nosotros, las personas recibimos a través de los sentidos, pero para la computadora van a ser los atributos que ustedes van a recibir en cada uno de los datasets, los valores que va a tener cada uno de ellos. Y la salida va a ser la misma, digamos, las decisiones que ustedes tienen que tomar. Esto es lo que se intenta emular, digamos, con esto. ¿Estamos? Ya vamos a ver que se puede trabajar con una neurona o con muchas neuronas. ¿Cuándo ustedes creen que va a ser más eficiente trabajando con una neurona o con muchas neuronas? Y con mucho. Con muchas. Depende del problema. Sí, pues esa podría ser una pregunta un poco tramposa porque para un problema muy específico, digamos que tengan que diferenciar un cero de uno con una sola neurona les bastaría, digamos. Pero para problemas complejos, que son los que usted tiene en la vida real, cuando recién tuvimos que prender la computadora, conectarse al MIT y tomar una decisión, realmente trabajan con varias neuronas, digamos. Ahora fíjense, dice,
¿Por qué queremos simular el cerebro humano para procesar información que es imprecisa rápidamente, digamos? Porque ustedes tienen una imagen, pero no es completamente precisa, o tienen alguna situación que no es exactamente un cero o un uno como algo que ustedes lo pueden clasificar estrictamente. Por ejemplo, el problema clásico que se les da y que vamos a ver a continuación es cómo diferencian ustedes, por ejemplo, una naranja de un melón. ¿Qué característica tiene una de otra? ¿Cuál es más grande, la naranja o el melón? El melón ¿Y qué forma tiene tiene un poquito más ovalado, ¿será? el melón? Sí. Ahora, ¿puede haber algún melón que sea chico y que sea más chico que una naranja? O ya todos nacen grandes. Depende de la etapa de madurez, pero sí puede ser, digamos. Ahí sería diferenciarlo por color y sabor. Bueno, el color también puede ser una alternativa, digamos. Eso te lo digo porque esos son los atributos que ustedes van a tener que analizar, digamos, para aplicar cada una de estas, el concepto de redes neuronales. Aprenden sin instrucción explícita, porque acá cuando ustedes le enseñan un modelo, no saben qué es lo que hay adentro. El modelo aprendió, digamos. Este ejemplo que les pongo yo siempre de la aplicación que envejece a la persona, digamos, él aprendió, digamos, no saben específicamente cómo aprendió adentro, ¿no? Y las representaciones internas que permiten esta habilidad. ¿Y cuáles son las características de las redes neuronales? Fíjense, procesamiento de la información en tiempo real, o sea, ustedes cuando tienen que apretar ahora el mouse, cuando tienen que mover la cabeza, lo hacen en tiempo real, ¿no? No están esperando una hora y van a decir después de una hora muevo el mouse. Se hace todo en forma instantánea. Hay una robustez y una tolerancia a fallas grandes, capacidad de adaptación, manejo de información difusa, con ruido inconsistente. Ustedes pueden ver, hay algo que les parece muy, un valor muy, un Euler, por ejemplo, y se dan cuenta rápidamente que es un Euler porque está fuera del rango del gráfico de dispersión que están analizando. Hay procesamiento paralelo, porque ustedes para tomar cada decisión no utilizan una sola neurona, sino que utilizan muchas. Entonces, las redes neuronales, fíjense que pueden ser de dos tipos. Puede ser predicción, por ejemplo, trabaja como una función de mapeo. Fíjense que acá tienen este ejemplo, el precio real y el pronóstico. ¿Qué es lo que ustedes quieren con su pronóstico? Con respecto al precio real que es el que va dando, digamos. Que sea lo más cercano o que se aleje de ese precio real. Que sea lo más cercano siempre. Que sea lo más cercano, digamos. Entonces, ustedes van a emplear una serie de técnicas para lograr esto, digamos. Ahora, ¿va a ser siempre perfecto? ¿Ustedes creen que pueden haber casos donde lleguen al 100%? O sea, que el pronóstico sea igual en un 100% al precio real. Es imposible. En el 99% de los casos no se puede, digamos. Salvo en algunos que por ahí trabajan, vamos a ver algún ejemplo que tienen cuatro valores, entonces es muy fácil llegar al resultado. Pero en la vida real, ustedes trabajan con una infinita cantidad de valores. Entonces, ejemplos son predecir si un alumno va a aprobar o no la materia. Yo podría decir, bueno, yo creo que Cutipa va a aprobar, pero prueba. ¿Sí? Porque hay una probabilidad que podría, por ejemplo, yo para ver si un alumno aprueba o no aprueba la materia, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Con qué dato me podría valer? Aparte, obviamente, del parcial, ¿no? Antes del parcial. ¿Qué dato tomarían ustedes para enseñarle un modelo? De la asistencia, de las anteriores materias. Puede ser el tema de la asistencia, de materia. Entonces, tomaría histórico, por ahí la cantidad de materias que aprobó, cuánto tiempo les llevó. Eso me podría servir como guía para entrenar a mi modelo. Te digo eso porque esos son los que ustedes van a tener que analizar, qué es lo que tiene que tomar en cada caso. Por ejemplo, dado un paciente nuevo va a tener la probabilidad de que tengan cierta enfermedad. Por ejemplo, hace unos años hicieron un trabajo que he publicado en el diario, que era hacer análisis de radiografía y en base a esa radiografía decía si tenían algún problema, eh, alguna enfermedad, porque podría ser el COVID o no, solo en base a las radiografías que tenían, pero era en base lo, a los datos con los cuales partían, ¿no? Estos pueden ser problemas de predicción. También hay otro tipo de problemas que son los de segmentación.
ustedes dicen agrupar clustering de datos de entrada, o sea, yo agrupo varios valores de entrada, por ejemplo, varias imágenes, y esto puedo utilizarse para clasificar o para describir la información disponible. Entonces tengo entrenamiento y tengo la inferencia que yo hago, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que yo voy a segmentar, digamos, y a obtener un resultado específico. Por ejemplo, lo que se está usando mucho ahora, por lo menos eso es lo que me comentaban, es el tema de análisis de imágenes mezclada con video. Entonces, a un video hacen una captura de pantalla, sobre esa captura de pantalla le aplican una red convolucional y analizan y determinan si hay un rostro humano, por ejemplo, para ver si ingresó eh, ingresó a la clase, por ejemplo, o si ingresó al lugar de trabajo. Yo en donde lo vi y que me comentaron por ahí algunos profesores que lo aplicaban y que tenía mucha utilidad era con el tema de los videos de seguridad, porque es complicado poner a una persona que esté constantemente mirando, digamos, todos los videos. Entonces lo que se podría hacer es hacer un análisis de imágenes que sale de los videos y a partir de eso hacer algún tipo de inferencia, ¿no? Eso es algo que está muy usado últimamente. Por ejemplo, un ejemplo sería clasificarlo a la red neuronal como bueno, regular o malo, ya las características comunes de los alumnos recursantes, que sería un modelo descriptivo. En el caso este que le decía de una cámara de vigilancia, por ejemplo, decir si la persona, no sé, es un empleado o es un ladrón. Cómo distinguen ustedes este, en una imagen un empleado, si es un empleado o si es un ladrón? ¿Qué características tendría cada uno? Imagínense que le dan ese proyecto para que ustedes investiguen o les pagan para que hagan eso. ¿Cómo lo determinaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué atributos creen ustedes que usarían? ¿Aquí o no? Estamos en mute. ¿Qué creen, chicos? Ajá. Ahí respondieron por el chat, tiene uniforme. ¿Qué? Ah, por ejemplo, el uniforme, ¿por qué más? Bueno, podría hacer, mezclar el uniforme con la hora o hacer algunas cuestiones. Entonces, puede ser, por ejemplo, que ustedes ya entrenaron, vieron que, por ejemplo, en los celulares, ahora da el reconocimiento facial y después el celular solo se le habilita cuando ya está entrenado, digamos, que el celular es para esa persona y se abre automático. Eso lo vieron, ¿no? No. Sí, bro. Bueno, ese tipo de cosas se puede hacer, digamos, y no es tan difícil de armar como pareciera. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre una neurona biológica y una artificial? Que la entrada X de Y representa las señales que provienen de otras neuronas que son capturadas por las dendritas. Fíjense, tienen X de Y que son la entrada, tienen los W, que los W que son ¿Los pesos? los pesos, entonces tienen la entrada con los pesos. ¿Y los pesos de dónde se obtienen? Los pesos que tienen cada neurona, de dónde cree que se obtienen? Se van ajustando a medida que entrenamos la red. Claro, son los valores que van teniendo. Imagínense ustedes cuando nacen, en realidad es como que los pesos no tienen nada, todo tiene cero. Y a medida que ustedes van, no sé, cruzan la primaria, la secundaria, la universidad, estos pesos van aumentando capacidad, digamos. Entonces siempre se mezcla, fíjense, la entrada con los pesos y ahí tienen una función sumatoria o de activación que va a hacer que una neurona se active o haga cierta acción y bueno, los pesos son la intensidad de la sinapsis que conecta dos neuronas, tanto X sub i como W sub i son valores reales y ese sería tita, creo, es el umbral de la neurona que debe sobrepasar para activarse.
Ese proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula. Ya comenzamos a ver acá cómo se aplica el ejemplo de red neuronal a un ejemplo aplicado con la teoría. Ya vamos a ver que está relacionado con lo que ustedes ven en análisis matemático. Que es que la señal de entrada de una neurona artificial X sub 1, X sub 2 o X sub n son variables continuas en lugar de pulsos discretos. Continuo significa que constantemente están ejecutándose, ¿no? No es que solamente va a tomar valor 0 o 1, digamos, como se presenta en una red neuronal. Fíjense, dice, cada señal de entrada pasa a través de una ganancia o peso llamada peso sináptico, que son los W. Los pesos pueden ser positivos, excitatorios, negativos, inhibitorios. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Que lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Que quiere que esa neurona se active o no se active? Que se active. Que se active, y lo negativo sería lo contrario, digamos que no quieren que hagan eso. El nuevo sumatorio acumula toda la señal de entrada multiplicada por los pesos ponderados y la pasa la salida a través de una función umbral, lo que estamos viendo recién. Que en la entrada neta, cada unidad puede describirse de la siguiente manera. Entonces, tienen la sumatoria desde I1 hasta N de X sub I por W sub I, digamos, donde X son los valores de entrada, W sub I los valores que tienen, o X por W, ¿no? Bueno, fíjense en este caso, tienen cada entrada es multiplicada por el peso del arco correspondiente. Eso lo llegaron a ver en técnicas instrumentales, pero es más o menos la misma idea, digamos. Fíjense, tienen un peso, tengo la entrada ponderada y según eso, fíjense que puede ser que se active o no se active cada uno. Entonces, la suma de todo, hacer esta función de transferencia y va a hacer que la neurona haga una cosa o haga otra, ¿no? Desde cada neurona calcula la entrada neta como la fórmula que habíamos visto hace un rato, la sumatoria de X sub I por W sub I. No lo quiero aturdir mucho porque la idea acá es que, digamos, esto que empezamos a ver ahora, a continuación, es lo que ustedes más o menos van a aplicar en la práctica, que es diferenciar cuándo tienen que aplicar un tipo de red neuronal u otra. La función de activación devuelve una salida que está generada por la neurona dado una entrada o conjunto de entradas. Entonces tienen varios tipos de funciones. La función umbral, que dice que se usa cuando se quiere clasificar o cuando se tiene salidas categóricas. Entonces, fíjense en acá, puede ser o es o no es, digamos. ¿Qué significa eso? Que tiene dos valores, es uno o cero. ¿Qué ejemplo de la vida real podrían decir ustedes que es uno, es un valor o es otro valor? Prendido o apagado puede ser algo. Claro, prendido o apagado. El ejemplo que veíamos recién de la naranja y los melones, o es naranja o es melón. Esa es una función umbral binaria, se le llama, bueno, obviamente binaria porque toma valor 0 o 1. También podría ser una umbral bipolar que es similar a la anterior, pero toma valor menos 1 o 1. Entonces, o es o no es, digamos, ¿no? ¿Qué valor podrían decir ustedes que es 1 o menos 1? Es similar a la anterior, ¿no? Acá valía 0 o 1 y acá va a valer menos 1 o 1. ¿Qué ejemplo que ustedes creen que se podría dar acá? El ejemplo ese que les decía de que si es una naranja o un melón podría entrar. Y sí, también, ¿o no? También. Por eso le digo, este umbral binario y umbral bipolar es prácticamente lo mismo. Pero para que acá hace una diferencia muy tácita, digamos, o es una cosa o es la otra. No hay nada intermedio. Después está esta función lineal, que esta sí la van a utilizar y es la que está en Rapiminer. Es una identidad que permite que la entrada sea igual a la salida, por lo que si hay una red neuronal de varias capas y se aplica una función lineal, se dice que hay una regresión lineal. Fíjense, no sé si llegan a ver que hay
acá hay una raya en el medio, ¿lo ven? ¿La ven o no a la raya esta? Corta. La función lineal. Es la función lineal, que los valores pueden estar o arriba o van a estar abajo, digamos. ¿Y qué significa que sea lineal? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Es la que vieron en primer año, ¿no? Sí, la fórmula de la recta. La recta. Bueno, esta es la fórmula que ya vamos a ver algún ejemplo en Rapid Miner que le da automáticamente esta fórmula, digamos, ¿no? Pero esto puede clasificar solamente dos valores, ¿no? O están en este grupo o están en el otro grupo. La función lineal. Hay una función sigmoide o logística que la salida está entre 0 y 1, que es interpretada como una probabilidad, ¿no? Entonces, supongamos que al mismo ejemplo que yo le decía, el de los naranjas, los melones, ustedes podrían calcularla con una probabilidad y podrían decir, por ejemplo, hay un 0,8%, 0,9% de que sea una naranja, 0,1% de que sea un melón. ¿Sí o no? Si se evalúa la función con valor de entrada muy negativo, es decir, que si es menor, si es menor que 0, la función será igual a 0 y se evalúa 0, la función dará 0 y en valor alto dará 1, digamos. Entonces lo que le da ahí es la probabilidad de que se cumpla uno o otro. ¿Sabes qué? Ya empiezan a haber algunas variantes que son más interesantes. A ver mucha en la bibliografía. ¿Sí? La función ReLU, que es la más utilizada que permite el aprendizaje muy rápido en redes neuronales. No me acuerdo si en Rapimina está, me parece que si esta función se le da valor de entrada muy negativo, el resultado es 0. Si le da positivo, queda igual y además la lista de esta función será 0 en el segundo cuadrante. Entonces fíjense en que se mantiene y en un momento no es y de pronto se realiza la función lineal, como ya la habíamos visto. Después hay una variante de esta función, se llama leaky ReLU, que fíjense en que no toma esto como algo estricto, paralelo al eje X, sino que toma una pequeña variante, digamos, ya que es como si fuera una combinación de las dos, o dos funciones lineales. Hay otra función que se llama softmax, para clasificar datos, clase múltiple, cuando se va a asignar la probabilidad a cada clase que pertenece a clase múltiple. Por ejemplo, la imagen de la fruta, y estoy saber si a qué pertenece. ¿No? Hay un porcentaje que va a ser melón, o sandía, o papaya, digamos. Le da un cierto grado de porcentaje. Y esto, que ya entramos a ver, fíjense, en una red neuronal feedforward, que van a utilizar mucho en la práctica. Ustedes tienen acá, fíjense en cuántas, acá tienen capas de entrada que están marcadas con rojo, ¿lo ven? Sí, perfecto. Bueno, ahí estarían las diferentes entradas que ustedes van a tener. Pero internamente usted tiene una capa oculta que lo que le ayuda es a resolver el problema, digamos, que van a tener. Ahora, ¿cuál es la situación, digamos? Mientras más capas ocultas tengan, seguramente va a ser mejor el resultado. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero también se pone mucho más lento, digamos, mientras más capas ocultas tengan, digamos. Y después tienen la capa de salida, que es lo que van a mostrar, o la salida que ustedes van a obtener. Entonces le dice, la entrada a red neuronal se encuentra conformada por capas que a su vez cuentan con neuronas que se conectarán entre sí para enviarse mensajes. ¿Cuáles son las arquitecturas con las cuales ustedes van a trabajar? Básicamente hay dos, digamos. Cuando tienen un problema muy sencillo o fácil de clasificar, va a ser un perceptrón. Un perceptrón es una red neuronal formada por una única neurona, ¿no? Entonces, ¿y en qué caso se puede aplicar un perceptrón? ¿Se puede aplicar para todos los problemas o no? Creo que da para problemas que son separables linealmente. Claro, para separar linealmente, no para todos los sistemas. Sirve para separar el lineal de clase. Y el multiperceptrón utiliza una estructura organizada en capas y el método backpropagation. ¿Conocen más el método backpropagation? ¿Se imaginan que haga el método backpropagation? Una buena pregunta para ¿Cómo, para la profe? ¿Cómo práctica. sería la pregunta? ¿Cuál es el método backpropagation? O la estrategia de Ah, que propaga el error hacia atrás. va hacia atrás y va volviendo, digamos, para volver sobre sí mismo y ver cómo mejorar el
el algoritmo obtener mejor resultado. Se utiliza mucho el multiperceptrón para hacer predicción y para clasificación. Fíjense en el perceptrón, dice que es una red neuronal formada por una única neurona y tiene una función discriminante. Entonces, en este caso es fácil de ver o no, cuáles son los puntos rojos y cuáles son las sumas, perdón, los puntos azules y cuáles son las sumas. Ponen una función discriminante y ya funciona, esta es la función lineal, digamos. Profe, en el chat dice Juan Pablo si puede explicar el algoritmo backpropagation más o menos. Bueno, el backpropagation en realidad tendría que ver con un ejemplo real, digamos, pero el backpropagation lo que hace es, llega una solución y después cuando llega una solución vuelve para atrás. Cuando vuelve para atrás empieza a trabajar con la capa oculta, tratando de encontrar el error o disminuir el error, digamos. Cuando, cuando en un momento vuelve cuando se da cuenta que llegó hasta cierto límite, vuelve a empezar, digamos, y llega a trata de llegar siempre a una mejor solución, digamos. Es como que encuentra una solución y de esa solución vuelve para atrás, pasándose en los errores para llegar a otra, una solución que sea mejor que la anterior, digamos. El problema del backpropagation es que las veces que puede volver para atrás pueden ser muchas, digamos, pero hay un costo grande, digamos, de recursos y que a veces puede ser que vuelva y que no encuentre ninguna solución que sea mejor, digamos. Pero es una alternativa muy interesante, digamos. Igual, de todos modos, creo que a poner en la práctica para que lo analicemos en detalle es el método backpropagation. Hay uno que es backpropagation y otro que creo que es forward, que es ir para adelante. Backpropagation va para atrás. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Fíjense, acá la función discriminante trabaja con esta función sumatoria que tiene los pesos y la entrada y hace, suma todo, es como si calculara un promedio y en base a eso se activa o no se activa, ¿no? Si ese es 1 o es 0, como es la primera función que habíamos visto. También podríamos tener, por ejemplo, esto aplicado ya como una función de derivada. eh, ¿Recuerdan cuando en el análisis ponían la función de la sumatoria, hay que subir por W sub I? Fíjense que acá hay de X sub I K. K creo que era el peso anterior que tenían, digamos. O sea, están haciendo la acción. La entrada, digamos, está formada por lo que ocurre más el peso anterior o una variable K que ustedes lo multiplican en cada uno de los términos, da otro valor. Fíjense, acá, este problema, dice, función no lineal en redes multicapa. En este problema, ¿cómo hago yo para trazar una sola línea o una sola función lineal y que me separe cuáles son los puntos rojos de los azules? Como que yo hiciera trazar acá una línea, podría, si trazar acá, no podría, si trazar ahí, no podría. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Cuál sería la solución para eso? Para separar los azules de los puntos rojos. Si no puedo, con una sola función lineal no podría. Usar más neuronas. O usar otra función lineal, digamos. Podría hacer una función lineal que tome todo lo que está entre el punto 1 y el punto 4. Estas son posibles alternativas, digamos. Fíjense, en este caso, dice, debemos usar más de un perceptrón, dice, tal como se muestra a continuación, compañero, y es crear más de una función lineal, digamos, para poder diferenciar cuándo van a estar los rojos y separar los azules, porque de tener dos funciones lineales que me lo van a separar, ¿no? Ahora, ¿puedo yo tener una infinita cantidad de funciones lineales? O sea, si yo tengo una n cantidad de puntos que yo quiero separar, ¿podría tener una n cantidad de funciones lineales o no? Sí, pero no sé qué tan óptimo sería. Claro, pues no sería conveniente. Ya vamos a ver que hay otro método, digamos. Cuando tienen hasta 3 o 4 podrían llegar a aplicar, digamos, no más. Pero hay problemas que no son separables linealmente. Por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo los A y los B. En este caso, eh,
yo quiero separar cuáles son los A de los B. ¿Cuántas capas usaría yo acá? ¿Cuántas funciones usaría? Este ejemplo que estoy marcando acá. 2. Dos. Y en este ejemplo, fíjate, tengo los A, los B, los C, los D. 3 ahí. Tres, pero, este, pero si yo aumentara la cantidad de puntos, podría, sería muy engorroso, digamos, y no me convendría hacer eso, digamos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en los problemas que no son separables linealmente? Los aspectos principales son la idea es aplicar un descenso en la dirección del gradiente sobre la superficie del error expresada como una función de peso. Debe tenerse en cuenta los pesos largos que une ambas capas. Dado que el aprendizaje supervisado, para los nodos que de salida se conoce la respuesta esperada a cada entrada. Para el error oculto, el error cometido en la predicción va a ser estimado. Fíjense que lo que yo voy a tener acá, en realidad, va a ser una serie de capas ocultas con las cuales yo voy a trabajar, digamos. Entonces, para esos otros tipos de problemas, lo que se utiliza son los multiperceptrones y las variantes que habíamos visto hace un rato en la teoría. Dice, multiperceptrón es una red neuronal de retroalimentación de una red neuronal artificial donde las conexiones entre unidades no forman un ciclo dirigido. Entonces, fíjense, este es el ejemplo clásico que ustedes van a ver en la bibliografía. Tienen bueno, el flujo de información que sería la entrada y todo lo que está en el medio van a ser las capas ocultas y la E van a ser las salidas que ustedes van a obtener, ¿no? Entonces, es como que combinan todo para llegar a la salida que ustedes quieren. Generalizando, dice que a la derecha puedo tener una red neuronal formada por una única neurona donde se diferencia las A y las B. En este caso están igual que en el anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que en el anterior lo que habíamos visto recién era una función lineal? Y en este caso yo con una función lineal también puedo separar los puntos A de los B. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Entonces, los puntos sólidos corresponden a los patrones de entrenamiento y los demás testeo, o sea, puntos que están marcados son los que son de entrenamiento y eso me ayuda a detectar este A que no tenía y este B o este B que no tenía acá, digamos. Y la clasificación en este caso es correcta para este problema. Entonces nosotros acá podemos decir que la red ha generalizado correctamente. Ahora, eh, hay algunos casos, ustedes pueden hacer algo que se llama overfitting o sobreajuste de la superficie de decisión, que es, utilizamos dos neuronas como la que habíamos visto recién. Pero fíjense que en ese caso, el plano busca la mayor proximidad de los patrones y algunos patrones se clasifican incorrectamente. Entonces dice que la red no va a generar. En este caso, ¿se llegó a una solución correcta o no? O sea, yo tracé dos funciones lineales y yo puedo separar linealmente los puntos A de los B, En A sería el 75% y en B menos, digamos. Va un poquito. pero entonces no, digamos. Por eso le dice acá que la red no ha generalizado la información correctamente. La solución es lo que, bueno, ustedes habían visto, dice, que a mayor cantidad de neuronas en la capa oculta, la red puede variar rápido en respuesta a los cambios de entrada. O sea, mientras yo más neuronas tenga, más se adapta a cada uno de los problemas que pueda llegar a tener. Ahora, la cantidad de neuronas que puedo tener es infinita. Sí, pero depende del hardware, ¿no? Depende del hardware y ¿no? En realidad no va a ser infinita porque va a estar usted limitado, digamos. Ahora, esto nos ayuda a solucionar unos problemas que se llaman de mínimo local o global. ¿Se acuerdan lo que veían en investigación operativa? ¿Cuándo tenían que descender? ¿Cuándo se mantenían en una meseta? ¿Se acuerdan, no, de investigación operativa? Sí, Bueno, para ese tipo de problemas nos sirve para resolver esto, digamos. Obviamente, acá voy a tener que tener varias neuronas, digamos, para poder encontrar cuándo voy a tener los mínimos locales. Esta es la teoría de lo que corresponde con redes neuronales, que yo creo que la mayoría de ustedes ya vio algunos conceptos, ¿no? Y ahora lo va a aportar, digamos. Pero ahora veamos cómo van a hacer la práctica. El primer
primer operador es el perceptrón. ¿El perceptrón en qué caso se puede aplicar? Por una sola función lineal, para muchas funciones lineales, para muchas una red neuronal con varias capas, varias neuronas. ¿El perceptrón en qué caso se aplica? La función lineal. Entonces me sirve para diferenciar dos valores únicamente. Entonces en este campo en este ejemplo vamos a desarrollar el ejemplo este que decíamos de cómo circula naranja y melón. Ahora, esto parece una tontera, pero cuando ustedes lo tienen que hacer, yo le digo a ustedes, le doy una naranja y un melón, ustedes qué es lo primero que miran. Si yo digo que me digan cuál es la naranja, cuál es su melón, El tamaño. tamaño, qué otra cosa. El color. Y la Color, textura. puede ser la textura. Ahora, acuérdense que eso que me están diciendo, y si estuviera volcado en un dataset, ustedes pueden tener el tamaño de un dataset, Tamaño promedio. ¿no? Pero bueno, sí, sí, pero podrán tener el tamaño como un atributo más. El peso, quizás. No, está bien, sí. El color también. Entonces, fíjense acá y si insertamos estas siguientes operaciones, operadores. Tienen fruta train, que es el que, bueno, pueden venir acá y creo que está en el Rapidin, el fruta. Fíjense, tiene fruta train, que es para entrenamiento, perceptron, que es el operador que van a utilizar acá, apply model, que es el que aplica, fíjense, toma de perceptron y toma de fruta test, y luego saca la performance. Estamos acá, tienen rounds, que round, ¿qué significa? Rondas. La cantidad de vueltas que ustedes van a pedir, digamos. En este caso, yo voy a hacer que voy a tener 100 en el ciclo. Y learning rate, ¿lo que sería? ¿Learning qué es? Learning. Entendimiento o aprendizaje. Bueno, sería como la tasa de aprendizaje, digamos. Entonces, ¿a ustedes qué les conviene acá? ¿Trabajar con una tasa de aprendizaje alta o trabajar con tasa de aprendizaje baja? Para este caso creo que baja. En realidad conviene siempre trabajar con una alta, digamos, pero para este caso analizamos con un valor bajo y ahí vamos variando y vamos haciendo las posibles combinaciones. Bueno, acá estaba el archivo. Depende del ejemplo, entonces, profe. Sí, porque si yo tengo 1 millón de registros y quiero compararle y le pongo una tasa de aprendizaje alta, es lo más probable que para hacer, no sé, 100 giros o 100, 100 ciclos, demore demasiado, digamos. Tal vez no me llega a una solución. Entonces, que se hace siempre se parte de un aprendizaje bajo y después se va aumentando. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Fíjense acá, y si tenemos el operador, cuando leemos el archivo en Excel, tengo el diámetro y el color, ¿no? Tengo la clase, que fíjese que acá está como label, ¿lo ve, no? ¿El label qué es? La clase. ¿No? Objetivo. El objetivo. El label es lo que ustedes siempre van a tener que buscar en los trabajos que van a ver a partir de ahora, bueno, pruebas que les demos nosotros, para determinar que se cumpla esto, digamos. En este caso, el objetivo es que me digan si es naranja o es melón, podría ser 0 o 1 también, ¿no? Entonces descargamos el archivo en Excel, luego el operador de Excel le vamos a seleccionar, bueno, cortar el wizard, digamos que es el archivo y definimos la clase como label, ¿no? Los resultados, y lo siguiente que tienen que hacer siempre, y esto también se lo recomiendo para el trabajo final y para el parcial, es analizar, hacer una visualización de los datasets. En este caso, si ustedes visualizan y hacen un gráfico de barra, de clase, si hacen un gráfico,
Fíjense en que, ¿cuántos valores de naranja encontró? 8 y 8. De 8. ¿No? Acá fíjense, ahora, yo aplico, en línea no la como nosotros, ¿no? Pero, se pueden separar linealmente los valores que son, en este caso, los azules son naranja, los verdes son melones. ¿Se puede separar con una función lineal? Sí. Sí, se puede, digamos, para este problema. Entonces, fíjense que acá encontramos el hiperplano. En realidad el hiperplano es la fórmula de la función lineal, que es la que ustedes ya vienen trabajando desde el año, supongo, que es igual a mx más n. ¿De acuerdo o no? La secundaria creo que. ¿No? Entonces, fíjense que si yo aplico acá, me dice que el W o el diámetro es de 29.258, el CEP 1.45. Entonces, fíjense que acá la fórmula es I es igual a MX, ya M sería 29.258, por X sería el diámetro que tengan, menos, bueno, aplican la fórmula que tienen ahí, pueden igual a cero. Entonces, en este caso, fíjense, lo que le dice, si aplicamos la fórmula anterior, vemos que efectivamente la función discriminante lineal o hiperplano predice el valor en todos los casos. ¿Lo ven? O sea, esta función neta, ¿qué es? ¿Pues de dónde sale? De la función. De la función lineal que están acá, que ustedes están trabajando, digamos. O sea, el mismo operador le dice que este es el resultado, digamos. Esta función lineal está formada por esos valores. Por esos valores ustedes pueden predecir que le va a dar 1, le va a dar 0 en otro caso. ¿No? ¿El 1 qué significa en este caso? 1 significa que es un melón, Y 0, la naranja. naranja. Entonces, en este caso, si yo veo cuál fue la exactitud del modelo, 100% en este caso. para este problema particular fue un 100%. Entonces, ve que acá ya le apareció el hiperplano, que era la función lineal que ustedes tenían, que da el porcentaje de exactitud, digamos. A ustedes pueden parear acá. Sí. Fíjense en otro ejemplo de perceptrón, que lo vamos complicando un poco. Tienen la droga, genera los atributos, setea el rol, selecciona el atributo, lo convierte en nominal a numérico, hace un data, una división de datos, una parte va para percepción, otra va para aplicar el modelo, saca la performance. También hace, bueno, 100 perceptrón con 100 ciclos y 25 alcanza el aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, digamos? Cortamos el archivo de vuelta a droga 5, de otro archivo. ¿Se acuerdan de qué era este archivo? Droga. Sí, ¿Qué era? de dividía según la droga, digamos, final, digamos, que era el label, creo que era droga, si era I, C o X. Claro, o sea, según los valores que ustedes tenían, según tu valor de colesterol, la presión arterial, calcio, ¿no? Que era N sobre K, ¿no? Determinaban cuál es el tipo de droga que tenían que usar en cada caso. Entonces queremos que aprenda con este modelo, queremos hacer un modelo que aprenda, en este caso, cuál va a ser el label, el año, la edad, la presión arterial, colesterol, La droga, ¿no? la droga. Droga es la que deberíamos darle. Entonces genera un atributo que va a ser droga. Fíjense que yo lo único que quiero en este problema es diferenciar cuáles son droga I o cuáles son otro tipo de droga, digamos. Quiero saber a quién le tengo que dar la droga I, ¿no? Genera el atributo. Esto supongo que ya lo hicieron. Después hago, seteo el rol. ¿El rol para qué? Para seleccionar el label. Acá le estoy indicando en el mismo problema cuál va a ser mi label, digamos. Que en este caso va a ser droga, que es el atributo nuevo que creé, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo puse desde un principio? Puede ser porque se puede cambiar, digamos, ¿no? No, porque lo puse ahora porque la droga, como es el atributo que acabo de crear, no lo puedo tomar desde la primera vez.
Cuando yo leo el archivo no puedo setear droga porque droga no lo tengo. Yo acá fíjense que yo generé el atributo y después que generé recién le puse el rol. ¿No? Porque este atributo no estaba antes. Para que se encuentre. Después fíjense, selecciona el atributo. Bueno, en el peor del atributo procedemos a elegir atributos con los cuales trabajaremos en estos casos. Son todos menos el atributo drop. O sea que acá ignoro drop. Digamos, no quedo con que estén con todos menos con drop. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes ahí están haciendo una selección de atributos, entonces ustedes saben con cuáles de todos van a trabajar. ¿No? Ya vamos a ver la clase que viene, que hay métodos que me dicen, si yo tengo 70 atributos, me conviene trabajar con estos 5 o con estos 6. Entonces yo tengo que trabajar con los 70 atributos, ¿no? Eso se llama una reducción de la dimensionalidad. La dimensión de la dimensión, perdón, la reducción de la dimensionalidad puede ser con atributos, puede ser con los atributos, puede ser a nivel de fila la reducción de la dimensionalidad. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, luego aplico el operador split data, que se acuerdan que dividía los datos. ¿Esto qué me está indicando acá 0.80 y 0.20? ¿Y el 80% para qué? Para dividir el entrenamiento de la prueba, digamos. 80% lo entreno y 20% aplico ese modelo. Entonces, fíjense, en este caso, ¿el resultado qué fue? ¿Fue bueno o fue malo? ¿De exactitud de cuánto me dio? Malo. O sea, con una droga sí, pero con los demás no. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que yo era droga I u otra droga? Para droga I, ¿cuántos casos encontró? 18, ninguno. Uno, pues se le dio 0%. Para otro tipo de droga, El 95 sería. sería este 21 que yo tengo acá. 21 encontró que era otro tipo de droga, por eso que le da el 53%. En total, ustedes tienen un 52% de precisión. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Malo. Fíjense cuando ustedes van en el parcial ustedes le van a dar un problema y van a aplicar y van a decir, te sale 30% de precisión. Ustedes están contentos ahí porque les salió un 30%. Y en realidad, ¿eso es bueno o es malo? Es malo, pero puede usarse para descartar también. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero esos son valores que ustedes lo tienen que pensar, digamos. Yo puede ser que me dé 52, pero bueno, entonces esto lo que me estaría diciendo es que capaz que no use el perceptor y podría usar algún otro, digamos. Vamos, vamos a ver la clase que viene cómo se pueden combinar. En este caso, nos está indicando que los 200 registros que tenía que hacer, el perceptor aplica el modelo en el 20% restante, o sea, los 40 registros, esto lo hicimos con datos. Bueno, entonces yo cambio acá. Fíjense, ¿qué fue lo que cambié? Ya me daba valor de 52%. Fíjense que los valores, el parámetro que yo había colocado al principio era 100 y 0.25. Y ahora en vez de poner 100 y 0.25, puse 3 y 0.25. ¿Qué significa eso? ¿La nueva accuracy o cuál? No, No entendí. ¿qué significa que sea 3 y 0.25? Ah, que solo hizo tres pasadas con 0,25 de aprendizaje. Sí, fíjense que en este caso llegó a un mejor o peor resultado. Era 52,5 creo la vez pasada. Mejor. Mejor, digamos, sí, lo cual es por la cantidad, porque hay pocos registros, digamos. Si ustedes estuvieran trabajando con un par de miles de registros, esto sería siempre peor, digamos, porque están haciendo menos ciclos. Fíjense, en este caso yo tengo con 1000 ciclos y 0.25 de aprendizaje. ¿Mejoró o empeoró la exactitud? Mejoró. Mejoró, fíjense que acá ya llegué a un 60%. Ahora, ¿por qué no le pongo directamente 1.000.000 de ciclos? Y veo que sale
No, termina. para que no termine nunca el tilde de su máquina. Entonces tiene que hacer una combinación de, entonces fíjense acá yo le puse 1000, fíjense que con 1000 llegué a 60% y con 10.000 llegué a 65%. Es como que se llama una especie de meseta que por más que ustedes le pongan muchos ciclos no van a mejorar, digamos, su modelo. Sí mejora un poco, pero no mejora mucho, ¿no? Eso se lo ponemos para que ustedes vean que con estos valores son con los que ustedes van a tener que jugar, digamos, a jugar entre comillas, ¿no? Es mucho más eficiente aplicar operadores como la normalización. La normalización, ¿se acuerdan que hacía la normalización? Poner los valores en rango definido. Poner los valores creo que es entre 0 y 1. Vamos a ver. Fíjense, acá yo le pongo, hago convierto de nominal a numérico y luego la normalización se acuerda que trabajaba por numérico. Entonces lo normaliza, hace una división y multiplicación. Fíjense, lo mismo que yo tenía acá de 100 y 0,25, los valores, lo voy a probar. ¿Cuánto me da como exactitud? 100%. ¿Esto es bueno o es mal? Pero tenemos perdido el micrófono, por favor. ¿Ah? Sí, no sé quién está prendiendo el micrófono. ¿Es bueno o es malo que tenga un 100%? Es buenísimo. Es espectacular, ustedes llegan al 100% y su modelo predice todo, digamos, están en la gloria. Pero el tema es, bueno, que acá tenían pocos valores, digamos, entonces no podían como jugar con mucho, digamos. Ahora, cuando ustedes tengan valores muy altos, sobre todo en minería y texto, donde tienen que comprar un par de miles de valores con varios millones de valores, entonces ahí es muy difícil o imposible lograr un 100%. Bueno, pero con esto, con lo que ustedes van a tener que practicar, van a tener que jugar en la práctica, por decir. Después tienen el algoritmo NeuralNet, que es apenas un modelo mediante una red neuronal de retroalimentación entrenada por un algoritmo de retropropagación, que es un perceptrón multicapa. Entonces, fíjense, el mismo ejemplo fíjense que antes acá teníamos el perceptrón y ahora en vez de lugar de perceptrón tenemos el neural net. Fíjense que el neural net tiene como parámetro la cantidad de ciclos de entrenamiento son 500, aprendizaje, tasa de aprendizaje 0,01, de momento hay que leer. Y entonces habría que probar cuáles son los resultados que se obtienen, digamos, para este valor, para este problema o para este ejemplo. Fíjense que acá, ¿qué es lo que le definí? Elegir el layer name, ¿qué son? Las capas ocultas. La capa oculta que yo voy a utilizar para un determinado problema, digamos. Ahora, el tema de la capa oculta es todo un tema y toda una historia, digamos. ¿Cómo sé yo cuántas capas ocultas tengo que determinar? ¿Cuánto voy a poner acá? ¿Por qué le puse 7? ¿Por qué no le pongo un 8? ¿Le pongo un 10? Esta capa oculta, ¿qué es lo que vienen a representar, digamos? Porque trabaja todo como si fuera el cerebro, nada más que adentro, define la capa, define cada una de las neuronas. Entonces, cada una de estas neuronas lo que hace sería como una función lineal del perceptrón. Yo le pongo 7, como que yo estaría definiendo 7 funciones lineales ahí adentro, ¿no? Ahora, depende del problema, digamos. Si usted le pone muchas capas ocultas, el problema eh, va a funcionar mejor, pero hasta cierto límite. Puede haber un momento donde ustedes llegan a 7, llegan a 10, pues llegan a 11 y no va a mejorar su performance. Vamos a ver ahora. Definimos la capa oculta, fíjense que en este caso le pusimos 7, pero esta capa oculta, ¿en función de qué lo tendría que hacer? ¿Cómo elegir el número o qué? ¿Y cómo elegir el número?
y no hay que ir probando, no sé la verdad. Y en realidad, como dice acá, depende de cada problema particular, pero lo que tienen que hacer es, tienen que ir, ver cuántas entradas tienen, si tienen entradas, capaz que 7, digamos. Vamos ahora el gráfico que genera. Fíjense acá, tienen la entrada, este es el ejemplo, el gráfico de Neural Net. Acá tienen la capa oculta en un nivel 1. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 nada más. Esta es la salida. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 de 11. 11 de entrada. Entonces este número está relacionado con el tema de la cantidad de entradas que ustedes tengan. Como dijo, bueno, vamos a tener que variar eso, digamos. Pueden tener más o pueden tener menos, digamos, puede ser que con menos neuronas lleguen a la misma solución, pero eso lo tienen que probar para cada problema en particular. Fíjense que acá tienen la salida y en la salida tienen solamente 5, tienen como 5 posibles soluciones que ustedes van a tener para esos problemas. Sí, si llegan a ver, pero cada una de las neuronas de entrada, perdón, cada una de las entradas que se relaciona con cada una de las capas ocultas que ustedes tienen, con cada una de las neuronas de la capa oculta, ¿no? Entonces es como que se relacionan, se podrían relacionar todas con todas, digamos en este caso hay tres, pero se podrían relacionar todas con todas. Ahora, podemos observar que con este modelo hemos obtenido una predicción del 100%, porque acá llegaron al 100%. En el 100% predijo de los 18 valores que había, los predijo a todos, digamos. Ahora, eh, ¿a cuánto podría yo variar esta cantidad de capas ocultas? Fíjate que yo en la entrada tenía droga I, droga C, droga X, droga A y droga B. ¿Cuántas son? ¿Cuántos tipos de drogas tendría? 5. 5. Entonces yo podría variar acá. En realidad 7 es mucho, digamos, pero podría yo variar de 5 a 2. Vamos a poner droga I y otro tipo de droga, digamos. Y ahí deberían ver si le da de vuelta una exactitud del 100% o le da un valor más cercano, digamos. El tema de elegir muchas capas ocultas es que muchas neuronas eh, capa oculta que puede hacer muy pesado el modelo y, no, y al final tener 5 o tener 7 es lo mismo, digamos, porque igual van a obtener el mismo resultado, pero es mucho más esfuerzo, ¿no? Con problemas pequeños como este no se siente, digamos, pero con problemas cuando tienes, como les decía, minería de texto, un par de miles de registros, un par de miles de valores con varios millones de registros, y sí esto lo tienen que aprovechar al máximo, ¿no? Profe, Sí, entonces las capas ocultas se eligen de acuerdo a los elementos, a la cantidad de elementos que hay para clasificar. y lo podría ver de esta forma, digamos. O sea, como mínimo, como mínimo puedes tener 5 en este caso, pero podrías tener más, digamos. Fíjate que acá Ah, yo tuve 7 y puedo que tenga, digamos. Ahora, estaría bueno que ustedes prueben este ejemplo y vean si en vez de 5 en vez de 7 le pongo 5 y vean si me da una exactitud del 100%, ¿no? Digamos, puede ir restando, digamos. Esto más que nada es como una guía, porque y fíjense si que tenemos, si tenemos, ustedes por ejemplo, como 20 elementos o 50 elementos para clasificar, habría que poner 50 o 20 capas ocultadas. bueno, pero ¿qué pasa si vos le pones 50 y le Ah, pones 100 ciclos? ¿Cuánto es 100 por 50? Fíjate que acá va a tener que ah, poner 50 por 50. Creo que se vuelve exponenciales. ah, Entonces, no sé, si yo fuera vos, digamos, tuviera este problema, yo probaría con valores pequeños. Probaría con 3, probaría con 5, veo que no funciona, funciona, aunque me dé un mal resultado, no al nivel de exactitud que yo quiero, probaría después con 10, hasta un punto donde yo vea que no, que no, que la herramienta va a funcionar, digamos. Lo mismo ah. podría utilizar con Python, digamos. O sea, con pocos elementos sí estaría bueno probar Es que con la vamos a misma tener que cantidad de empezar elementos. probando así, digamos. Yo no me Sí. largaría a probar con 70 acá cronas, Mm, porque después yo no sé si van dados, sí. ¿entendés? Todo depende, cuando vos haces el planteamiento tenés que ver, digamos, no es que es textual, digamos, esto como le digo,
te puede servir como una guía para saber la cantidad de neuronas que usted puede llegar a tener. Digamos, aparte acá es fácil de ver porque usted tiene 5 tipos de drogas, pero hay valores que pueda tener hasta que va a decir solamente valores reales, 0,1, 0,13, 0,50, y no te va a decir nada. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo distingue a Mm. uno a otro? Es de ver. Y hay muchos casos donde no te conviene utilizar un multireceptor, te conviene hacer trabajar con un árbol, que un árbol es mucho más sencillo y llega a un resultado mucho más eficiente, digamos. Todo el mundo no le gustan los árboles porque les parece muy sencillo, pero casi siempre llegan a un muy buen resultado. Bien, profe. ¿Alguna otra pregunta?